Buenos días, bienvenidos a la sesión general. Soy el doctor Ramón Martínez, ya me presentó el doctor Nánchez. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es un tema, digamos, multidisciplinario, o sea, todas las disciplinas bueno, no solo de la medicina, sino de la salud en general están involucradas, trabajo social, enfermería, médicos y también la población general. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las mejores fuentes de sangre o que nos dan mayor calidad de la sangre que obtienen los bancos de sangre son los donadores altruistas, y pues eso no depende del personal de salud directamente, sino de la cultura de nuestra población. Para lo que sigue, por favor. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a empezar por definición, ¿verdad? Estamos hablando en el tema calidad y seguridad. ¿Cuál es la definición aquí de calidad? Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permitan juzgar su valor, ¿verdad? En este caso, pues con eso, ¿cuál sería ese valor? Pues que es de buena, mala, mediana calidad, ¿verdad? A eso se refiere la palabra calidad, las propiedades que tenga algo que nos diga que tiene un valor, digamos, bueno o no tan bueno o malo, ¿verdad? Y seguridad, pues ahí vienen dos definiciones, todas estas son de la Real Academia Española. Ausencia de peligro o riesgo. Sabemos que en salud, en medicina, pues, no podemos hablar de ausencias totales, no podemos hablar de 100%, pero sí podemos hablar de disminución de riesgos. Y la otra definición es sensación total de confianza que se tiene en algo o alguien. Entonces ahí, pues esas dos definiciones nos ayudarían a entenderlo, ¿no? Aquí ya el concepto es diferente. Habitualmente, no sé si alguna vez lo han escuchado, de sangre segura. Ahora ya ese concepto es más bien seguridad transfusional, ¿verdad? O sea, seguridad es, bueno, que haya confianza en los bancos de sangre, en lo que se trabaja, y bueno, que haya una disminución de riesgos. ¿Por qué? Porque tengamos bancos de sangre, una medicina transfusional de buena calidad. Y entonces, para esto, ¿qué necesitaríamos para decir que tenemos calidad en medicina transfusional? Pues hay que optimizar la calidad de la sangre donada, mejorar la atención a los donadores. Esto es desde el punto de vista que mencionaba. Aquí está involucrado pues una cultura ya en general de la donación. Garantizar eficiencia en el uso de la sangre donada. Esto va más pues con el personal médico. Mantener un abasto adecuado de sangre. Bueno, ahí también depende de que sea un uso eficiente y que tengamos una buena donación, ¿verdad? Sobre todo donación altruista. Y vigilar la correcta aplicación de la sangre, personal médico y de enfermería. Detectar, controlar y prevenir reacciones en la aplicación de la sangre, igual personal médico y de enfermería. Y disminuir riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas por la transfusión y las reacciones. Pues eso también ya depende del banco de sangre, que haga unas pruebas pretransfusionales de calidad. Y todo esto está englobado en las funciones que tiene un ente que está en pues la mayoría de los hospitales, afortunadamente, y que han ido creciendo y se han ido desarrollando mejor de manera multidisciplinaria, que son los comités de medicina transfusional. Todas estas son funciones, y algunas otras por ahí a lo mejor más específicas, que tiene el comité de medicina transfusional. Los comités de medicina transfusional están en la norma 253, vienen sus funciones y viene cómo debe estar integrado. Debe estar integrado habitualmente por el director de la institución, el responsable sanitario del banco de sangre y por jefes de servicio quirúrgicos, jefe de servicio médico, jefe de enfermería, trabajo social, etcétera, para que pues nos ayuden a llevar este trabajo multidisciplinario. Y bueno, como iniciando, el primer punto, optimizar la calidad de la sangre donada. Aquí tenemos, estas son unas gráficas de un artículo donde nos menciona en rojo en las tablas y en la gráfica de pastel nos señala cuántos donadores fueron donadores de reposición o donadores también que son dirigidos, ¿verdad? Entonces tenemos la costumbre y sabemos que cuando alguien necesita sangre, pues lo primero que se hace es decirle al familiar que tiene que ir al banco de sangre a donar, porque pues se va a requerir. Obviamente, cuando es de urgencia, pues se le da la sangre al paciente y posteriormente se les pide que repongan con donador, ¿verdad? Finalmente todos terminan más o menos en el color rojo en las tablas y en la gráfica de pastel.
Ahí en las tablas menciona de varios hospitales. Este es un estudio hecho en Chile, donde están comparándose con el sistema de medicina transfusional que hay en Inglaterra, que más o menos, pues para comparar, digamos, lo que tenemos en Latinoamérica y lo que hay en el primer mundo, en un país que tiene una medicina de muy alta calidad, como es el Reino Unido. Y ahí en negro está nada más el porcentaje de pacientes en cada centro, los de donadores que fueron altruistas, y en rojo los que fueron o de reposición o dirigidos, y ya haciendo el total, pues el 75% de ellos fueron donadores pues de reposición y solamente un 25% altruistas. Y lo que nos dice la norma y o la regla es, bueno, el ideal para que tengas un 100% de donadores altruistas tendrían que ser aproximadamente 35 donantes altruistas por cada 1000 habitantes. En este caso, para ese 25% en Chile eran 17 donadores altruistas por cada 1000 habitantes. Y pues el ideal sería pues prácticamente el doble, aunque ya si vemos a la hora de pasarse el porcentaje, pues esto implica nada más el 25%, a pesar de que aquí en la gráfica vemos del 2000 al 2014 como a ellos les ha ido aumentando más o menos de un 15 a un 25%, pues todavía sus esfuerzos no se ven pues en un 100% que sería el ideal. Y bueno, ¿por qué esto es ideal? Bueno, se sabe con estudios que cuando tienes un mayor porcentaje de donadores altruistas en un banco de sangre, pues habitualmente las pruebas, cuando estás buscando agentes infecciosos, tienes menor cantidad de positivos y por tanto desechas menos recursos, ¿verdad? Desechas menos sangre que ya fue donada. Y ahorita vamos a ver por qué, porque cuál es la diferencia entre un donador altruista y un donador de reposición o dirigido. Entonces, para tratar de optimizar, pues hay, digamos, varias medidas para proteger al receptor, es decir, tratar de garantizar que la sangre donada no vaya a llevar algún agente infeccioso que pueda contagiar una enfermedad o tener alguna reacción. Y básicamente ahí haciendo una comparación, en la primera línea es en Reino Unido y en la otra es en Chile, que más o menos podríamos extrapolarlo a nuestros centros. Y dice donantes 100% voluntarios, pues en el Reino Unido son 100% voluntarios, han hecho un trabajo muy bueno en ese sentido. En Chile pues no da, vimos que un 25%, en México debemos andar incluso por debajo de eso. Y luego ya selección de donantes, bueno, eso sí se hacen los dos, la exclusión de donantes pues también. Limpieza rigurosa, bueno, eso sí se hace, aunque en Chile dice que en algunos centros no, bueno, en todos los centros se ha realizado en nuestro país. Eliminar los primeros 20 a 30 mililitros de sangre, pues también es una recomendación habitual, ¿verdad? Y el tamizaje microbiológico, pues claro, ¿verdad? Ya desde 1980 a la fecha, pues las reglas han sido muy claras en ese tamizaje microbiológico. Pruebas inmunohematológicas, pues ahí eso, el costo ya lo empieza a limitar. En el Reino Unido y en algunos otros países del mundo se les hacen a todos los donadores. La leucodepresión universal, que es con los filtros especiales que hay en un banco de sangre, tanto se puede hacer en el banco como en el paciente, ya en la cama, pues también vemos que no tenemos, también por los costos, ¿verdad? Un filtro leucorreductor cuesta aproximadamente entre 300 y 500 pesos, y eso pues nos elevaría bastante los costos de producción de la sangre. Entonces se hace en casos especiales, ¿verdad? Por ejemplo en los pacientes de trasplante, pacientes inmunocomprometidos con principalmente algún tipo de cáncer o tratamiento con quimioterapia. Y pues ya la inactivación viral de los plasmas no lo hacemos nosotros tampoco, ¿verdad? Y tampoco el monitoreo bacteriano de las plaquetas. Y bueno, ya la inhibición fotoquímica, pues ya no lo hacen tampoco ellos de rutina. Y otra forma de optimizar la calidad de la sangre es por medio de los métodos de fraccionamiento. Ya usualmente, ya de manera más reciente, pues ya casi todos utilizan bolsas que nos permiten que el fraccionamiento se haga digamos en dos fases, de manera que podemos obtener la fase de plaquetaria y la fase de concentrados de eritrocitos sin tener que hacer un sistema abierto. Y bueno, para optimizar entonces la calidad de la sangre donada, lo que necesitamos es pues tener mayor cantidad de donadores altruistas, y hay un manual, bueno, que se ha estado trabajando mucho en Europa, en la Comunidad Europea, es un manual de gestión de donantes. Y ellos lo que están haciendo, utilizan la mercadotecnia o el marketing que utilizan las fundaciones, que utilizan todas las asociaciones, que lo que están pidiendo es dinero. En este caso los bancos de sangre pues no están pidiendo dinero, ¿verdad? Lo que están pidiendo son donadores de sangre, pero más o menos se trata de extrapolar. Y son 4 fases. La primera, de posicionamiento y sensibilización,
pues en este momento estaríamos en esa fase del plan de marketing, tratando de explicarlo, de que ustedes que son personal de salud y que pueden divulgarlo, pues que entiendan la importancia de la donación altruista, ¿verdad? Pero además se hacen las campañas que en general dicen, ¿verdad? Hay un letrero por ahí que está en la calle que dice dona sangre, que vas a salvar 4 vidas, ¿verdad? Que es algo que puedes hacer, que la sangre pues es un producto valioso, que no se puede reemplazar por ningún otro. Todas esas campañas es el posicionamiento o la sensibilización. Sin embargo, cuando uno ve ese anuncio, pues dice, no te están diciendo ven en este momento a donar, en este momento puedes donar aquí o en este otro lugar, ¿verdad? Simplemente es sensibilización. Después pasa a la segunda fase, que es el operativo, ¿verdad? Que en ese ya es la llamada a la acción. Esto ya es, por ejemplo, cuando hacen las campañas móviles, por ejemplo, que hacen el Banco de Sangre Estatal aquí en nuestro estado, el Centro Estatal de la Transfusión de Tamaulipas. Eso ya es un llamado a la acción. En ese momento está el carro, te están invitando y puedes hacer la donación. O también cuando lo hacen en los hospitales, ¿verdad? En diferentes centros ya es llamada a la acción, que vayas y dones en ese momento, o cuando hay alguna campaña en un hospital. Y posteriormente están las relaciones o la fidelización, que es el paso número 3. Esta lo que consiste es en que cuando tú ya donaste, pero ahora lo que queremos, fuiste un donador altruista, o a lo mejor fuiste un donador de reposición no dirigido, pero ahora lo que queremos es que sigas donando, ¿no? O sea, que no sea la única vez que dones y que las siguientes ocasiones ya no sea porque se requiere por un familiar o un conocido, sino de manera altruista. Y esto dice, bueno, se hacen relaciones de fidelización, obviamente aquí pues no se les puede regalar objetos, no se les puede dar dinero, ¿verdad? Eso está prohibido, que a diferencia de las donaciones, por ejemplo, para las organizaciones que están pidiendo dinero, pues eso es diferente. Aquí sabemos que no se puede dar ni regalos ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ahí la fidelización pues principalmente va hacia el sentimiento, ¿verdad? De que le estás ayudando a alguien, de que estás haciendo un bien, ¿verdad? Hacia eso van esas campañas de relación y fidelización. Y aquí otras recomendaciones que se han utilizado es, si tienes un donador dirigido o un donador que fue por un compromiso a donar por un familiar, pues lo puedes invitar a agendarle una cita en 6 meses para que vuelva a donar y solicitarle el permiso de recordárselo esto más adelante para que pueda ser un donador constitucional. Habitualmente, para que tengas aproximadamente un 100% lo que consiguió Inglaterra de donadores altruistas, sus donadores que van aproximadamente 1.6 veces al año a donar. Es decir, pues más o menos cada 3 años van unas 2 veces, ¿no? O sea, no van tan seguido como uno pensaría, y con eso ellos consiguen tener 35 donantes por cada 1000 habitantes y un 100% de cobertura de la donación altruista. Y esto pues es muy importante por lo que vamos a ver. Aquí esta es una diapositiva, una presentación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que ellos han estado, son la institución líder en cuanto a medicina transfusional en nuestro país, y ellos están haciendo un programa, bueno, han estado estimulando pues a esto, ¿verdad? Aquí dice donación de sangre basada en el esquema de reposición contra una propuesta de esquema de donación altruista y de repetición. Entonces aquí vamos a ver por qué es importante esto y qué es lo que se puede hacer también. Como dice aquí, esto es lo que nosotros conocemos habitualmente. Trabajo social solicita al menos 2 donadores de reposición para cubrir el requisito. Y bueno, ellos mencionan que haya o no haya utilizado la sangre del paciente, que luego eso es una queja habitual de los pacientes, ¿verdad? Que si no lo usaron, pero pues habitualmente pues no se va a utilizar si no es estrictamente necesario, y ellos hablan incluso de un abuso de autoridad, y esto se refiere más a usos y costumbres. Esto va a poner pues en un riesgo, ¿verdad? ¿A cuál riesgo? Pues a que la persona esté desesperada, esté preocupada, necesita que operen a su paciente o es relativamente urgente, y entonces el riesgo de ir a acudir a donadores remunerados, que esto existe, ¿verdad? O sea, se trata siempre de investigar, pues sabemos que esto existe. Y el otro riesgo, bueno, a lo mejor no son remunerados, a lo mejor son familiares, pero pues tienen cierto compromiso, ¿verdad? El compromiso de que tengo que donar porque mis familiares me pidieron, y ahí a los donadores pues se les observa, se les enseña cuáles son los riesgos de que donen si ellos no son un donador adecuado. Sin embargo, pues llegan a mentir en la entrevista pues para cubrir el requisito, hay una presión. Normalmente pues van los donadores, van en grupo en algunas ocasiones, o van con el familiar que requiere la sangre, y cuando no pueden donar
pues la pregunta cuando sale más de, bueno, ¿por qué no puedes donar? ¿Verdad? Y eso, pues si ven, es una presión social muy importante. Entonces, pues en muchas ocasiones van a preferir mentir, ¿verdad?, a decir la verdad. Afortunadamente tenemos un mecanismo extra que es la autoexclusión, y ya al final de todo el proceso todavía el donador tiene una oportunidad de decir, ¿saben qué? Pues lo que dije no fue cierto y mi sangre no es segura, y esa se desecha sin hacer ninguna investigación extra. Digamos, es un candado extra para tratar de disminuir que donadores que deberían de haber desde un inicio sido rechazados en la entrevista pasaron porque mintieron, ¿verdad? Y pues esto pues nos lleva a mayor probabilidad de un periodo de ventana del donante, sobre todo en la transmisión de agentes infecciosos, ¿verdad? Y esto pues normalmente, como digo, debería haberse rechazado de la entrevista, pero no es así. Y otro obstáculo que encontramos para los donadores altruistas es que pues el hospital está lleno de donadores dirigidos, de donadores de reposición, llegan, se reparten fichas. Entonces si tú dices, bueno, voy a ir a donar, me invitaron a ir, yo quiero ir, quiero ayudar a alguien, y llegas y resulta que va a estar lleno de donadores dirigidos, de donadores de reposición, y pues si el tiempo de todos es valioso obviamente, pero sabemos que si llega un donador altruista, pues si se va a tardar 2 o 3 horas en poder pasar, o a lo mejor un poco menos, pues se le van a quitar un poco las ganas y tenía algunas otras cosas que hacer. Y entonces el modelo, pues ahí se va esto, ¿verdad? Donación altruista y de repetición, un programa de reclutamiento y de retención de donadores altruistas. El primer paso pues es conocer las necesidades de componentes sanguíneos. Esto pues es una función del Comité de Medicina Transfusional. En el comité pues se tiene que estar siempre informando cuál fue el uso o cuánto fue lo que se utilizó de productos sanguíneos, cuánto se llegó a desechar. O sea, eso es un marcador, digamos, ahí de calidad en este sentido, de conocer las necesidades de componentes, ¿verdad? Y bueno, para eso pues está el guía de uso, las guías de uso clínico de sangre y hemocomponentes. Entonces aquí, pues en lugar de que el trabajo social lo tengamos o le estemos pidiendo, ¿verdad?, que le exija a los familiares estar llevando donadores, pues más bien que ellos ayuden a mejorar la reposición altruista. Hay incluso algunos programas que dicen, bueno, lo que se puede hacer si tienes todavía muchos donadores de repetición o muchos donadores de reposición, perdón, o dirigidos, pues lo que puedes hacer es poner un horario, el horario inicial sea únicamente para donadores altruistas, y ya después pasar los que son de reposición, que tienen, digamos, cierta obligación de pues, esperar su turno para poder reponer lo que ya les están exigiendo, y un donador altruista pues tenerlo en primer lugar para que pues pueda hacer uso de su tiempo y tener menos el riesgo de que pues no termine de hacer su donación altruista cuando ya tenía la intención, por los tiempos que sabemos que esto le pudiera implicar. Otra cuestión ahí, bueno, de marketing principalmente, a conocer el perfil cultural, o sea, saber qué es lo que a nuestra población la va a estimular a ir a donar, y esto pues por medio de programas de marketing, principalmente crear conciencia social sobre la necesidad de donación altruista de sangre. Entonces esto pues son proyectos que hay a nivel nacional y que pues tenemos que implementar también nosotros en nuestros bancos de sangre, bueno, en nuestras áreas de extracción de sangre, para mejorar las posibilidades de que tengamos más donadores altruistas. Entonces ahí, bueno, las medidas para optimizar la calidad de la sangre donada y mejorar la atención de los donadores pues serían las que estábamos mencionando, ¿verdad?, sobre todo a la hora de acudir a la donación. Y bueno, lo que sigue aquí pues garantizar la eficiencia en el uso de la sangre donada y tratar de mantener el abasto adecuado. Pues eso va de la mano, ¿verdad?, lo que mencionábamos, de que hay unas guías que nos hablan de cuáles son las principales indicaciones para una transfusión. Y aquí, bueno, este es el esquema de la hemovigilancia. Entonces aquí vemos que ya pasamos por esto depende pues del banco de sangre al checar a los donadores, la colección y preparación depende del banco de sangre, las pruebas serológicas, y aquí ya tenemos una división donde aquí lo que va a continuar ya es el proceso. Aquí ya tenemos un producto que, si todo esto fue realizado de manera óptima, pues vamos a tener un producto sanguíneo de calidad, y ahora lo que sigue es continuar todo el proceso con este producto de calidad. Y aquí entonces lo que continúa es la decisión médica para transfundir. La decisión médica para transfundir pues puede ser puede ser muy flexible, pero tiene ciertas indicaciones en las cuales podemos decir, bueno, quizás se está transfundiendo de más, quizás se está transfundiendo de menos. Siempre lo primero que hay que poner es la seguridad del paciente, pero la sangre o la transfusión de productos sanguíneos siempre tiene un riesgo donde, si no tenemos la certeza total del beneficio, pues no vale la pena
correr. Y aquí entonces lo que tenemos es un proceso, ¿verdad? Está el paciente, se está valorando para ver si se requiere, se pide producto sanguíneo y pasa a las pruebas pretransfusionales. Todo esto pues depende básicamente del personal que está a cargo del paciente, habitualmente el personal médico, ¿verdad? Y luego ya se solicita el producto. Todo esto, digamos, es la calidad que debe haber dentro del banco de sangre en cuanto a las pruebas pretransfusionales. Obviamente aquí hay otros factores humanos también, la identificación del paciente, la obtención de la muestra, ¿verdad? Donde no depende pues, de un equipo de laboratorio ni de que tenga la mejor serología infecciosa o las mejores pruebas inmunohematológicas, ¿verdad? Sino que se hagan los procesos de manera correcta. Y ya una vez que todo esto se lleva, bueno, ya tienes rotulada la unidad, pues ya se entrega el componente, ¿verdad? Y luego ya va a venir pues lo que es la aplicación de la transfusión. Y aquí para esto tenemos, pues, para tratar de garantizar la eficiencia en el uso de la sangre y vigilar la correcta aplicación, tenemos manuales. La guía de uso clínico de la sangre, que es esta es editada por la Secretaría de Salud y esta pues está libre en internet. Bueno, habitualmente cuando hay algunas campañas también incluso se regalan impreso, pero esta guía es una guía muy completa donde cualquiera puede consultar. A lo mejor dicen, bueno, esta es nada más para los que van a usar la sangre. No necesariamente, porque ahí te explica en qué consiste un plasma, en qué consiste un crioprecipitado, un concentrado plaquetario, una aféresis, un concentrado eritrocitario, cuándo se van a hacer con filtro leucorreductor. Entonces nos sirve para todos en la cadena de la transfusión, no nada más a quien lo va a indicar, sino también a los que lo van a aplicar. Y bueno, existen algunas otras guías también en español, la guía de la Sociedad de Hemoterapia de España, de Ecuador, por ejemplo, de Colombia. O sea, hay muchas guías donde nos podemos apoyar en un momento dado si queremos saber un poco más, sobre todo cuando estemos ya frente a los pacientes y tengamos alguna duda de lo que estamos transfundiendo. Entonces todo esto se hace para garantizar la eficiencia en el uso de la sangre donada. Nosotros aquí en el hospital tenemos una guía que fue basada en esto y adecuada y sintetizada también para que fuera una guía de bolsillo y la podamos usar el personal aquí en el hospital, y está disponible si necesitan alguna en el banco de sangre. Y aquí entonces con esto tratamos de garantizar. ¿Por qué es importante garantizar la eficiencia de la sangre donada? Porque yo, si voy a donar sangre, yo lo que quiero es que la sangre que yo fui a donar la utilicen de forma adecuada. O sea, el esfuerzo que me implica a mí ir a donar, el miedo a lo mejor que tienes a las agujas, etcétera, todo lo que te implica, pues al menos lo que tú desearías es que quienes estén encargados o quienes vayan a utilizar esta sangre, pues lo utilicen de la mejor manera posible. Y bueno, continuando entonces, detectar, controlar y prevenir reacciones en la aplicación, pues esto y ya depende pues del personal, ¿verdad? Del personal que está ahí, médico, personal paramédico, enfermería. Y lo primero es reconocer la reacción transfusional. Aquí pues lo que podemos hacer primero es usar el sentido común, ¿verdad? Si el paciente estaba estable, habitualmente sabemos que le tenemos que tomar los signos antes de iniciar una transfusión, y el paciente estaba bien, no tenía ninguna molestia, le empiezas a transfundir la sangre del producto sanguíneo y empieza a tener algún síntoma, a lo mejor que te puede parecer raro, se empieza a quejar de algo, pues lo primero que tienes que pensar, bueno, puede ser una reacción a lo que le estoy aplicando, ¿verdad? Porque antes no lo tenía. Lo primero es reconocer esta reacción, ¿verdad? Por ejemplo, el dolor lumbar, que luego a veces no es muy conocido, que eso implica ya que está afectando un poco al riñón esta transfusión, pues es uno de lo que se puede reconocer, ¿verdad? Posteriormente, pues ya bueno, que ya lo reconociste que está teniendo una reacción, pues hay que hacer una evaluación y tratamiento de la reacción sospechada. La primera medida habitualmente que va a hacer entre estos dos pasos va a ser detener la transfusión, ¿verdad? No pasa nada si detienes unos minutos para evaluar si está o no relacionado con la transfusión, lo que le está ocurriendo al paciente, y posteriormente hacer un reporte. Digamos que estos tres pasos son muy importantes para que se lleve a cabo toda la cadena de la medicina transfusional. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una reacción, el banco de sangre debe estar enterado, porque nos toca, digamos, hacer una investigación de qué fue lo que ocurrió para poder tomar medidas preventivas, tanto específicamente con el paciente como con los productos sanguíneos o incluso con el proceso. Si ustedes reconocen una reacción, la tratan y no la reportan, pues eso no nos va a ayudar en la cadena a mejorar la calidad y la seguridad transfusional. Y aquí vemos, bueno, los principales signos o síntomas que podemos tener. Fiebre, ¿verdad? Probablemente la fiebre es lo más común. Lo más común es que se trate de una reacción febril no hemolítica, ¿verdad? Que es una reacción, digamos, que es de las menos dañinas, pero sí es importante estar reportando todas estas.
el rash, ¿verdad? O el eritema o alguna reacción cutánea, es otra de las reacciones frecuentes. Y ya las más graves, pues puede ser la disnea, ¿verdad? Que el paciente se empiece a quitar, o el estado de shock, ¿verdad? Que le empiece a bajar la presión, que empiece a estar taquicárdico. Por eso es muy importante desde un inicio tener los signos vitales. Cuando el paciente está consciente de que es un paciente de hospitalización o que está en el banco de sangre, pues él nos puede decir que se siente mal. Cuando estás con un paciente en terapia intensiva, que está sedado, lo estás fundiendo, pues ahí lo que te va a ayudar principalmente es haber revisado los signos vitales antes y ver si hay alguna variación en ellos para poder evaluar y saber si hay alguna de todas estas reacciones transfusionales que se pueden dar. Y bueno, para tratar de disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, pues tenemos algunas pruebas. Por esto menciono también que es importante estar bien seguros de que la transfusión es necesaria. Desafortunadamente, si ven aquí dice, tenemos estudios de rutina para estos agentes infecciosos, los que están de este lado son los que sí, y estos son a los que no tenemos. O sea, no hay pruebas para detectar ciertos agentes patógenos. Entonces, pues el riesgo de que se contraiga alguna de estas infecciones, pues lo va a tener cada paciente que transfunda. Entonces, la transfusión debe ser estrictamente necesaria. ¿Para cuáles sí tenemos? Bueno, pues para los virus de hepatitis C, para el virus de hepatitis B, no tenemos para el virus de hepatitis E, por ejemplo, tenemos para el virus de VIH, pero no tenemos para el HTLV. Afortunadamente este virus no existe en nuestro medio, es un virus prevalente en Asia principalmente. Para algunos virus de herpes, pero no tenemos para el herpes 8, no tenemos para parvovirus, y pues para muchas bacterias no podemos tener tampoco una forma de hacer escrutinio. Entonces ahí mucho va a depender de la valoración médica, de la valoración de la historia clínica del paciente, del interrogatorio, porque pues en algunos casos no tenemos estos. Y bueno, afortunadamente tenemos en los virus, digamos, más comunes y más graves que podría haber, pero desafortunadamente existe algo que se llama ventana diagnóstica o periodo de ventana. Es decir, sí tenemos pruebas para VIH, hepatitis B y hepatitis C, pero tienen una falla. ¿De qué se habla eso? Es que si el paciente está en un periodo de haber contraído entre 16 a 22 días aproximadamente con los mejores métodos que son los de ELISA de última generación, bueno, que tenemos disponibles, de 16 a 22 días. En el caso de la hepatitis C, hasta 70 días, y en la hepatitis B 56 días. Y luego lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, la hepatitis C en algunos grupos a nivel mundial está prevalente en la población hasta un 2%, o sea, es una infección relativamente frecuente, la hepatitis C, y la que tiene el periodo más largo de ventana. Hay otras pruebas por medio de ácidos nucleicos que, si ven, acortan estos tiempos a 11, 12 y 40 días. Sin embargo, estas pruebas son muy costosas y no se tienen de rutina habitualmente en los bancos de sangre, incluyendo en el país. Se hace por esto, o sea, este sería el periodo de ventana que aplicaría para la sangre que nosotros tenemos en nuestro país. Y entonces, a pesar de que se haga con estas pruebas, son más caras, y pues nunca se reduce a cero, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante saber que el paciente que se va a transfundir, pues es estrictamente necesario hacerlo para disminuir el riesgo de que se pueda contagiar de algún agente infeccioso. Y bueno, ya completando, bueno, el Comité de Medicina Transfusional pues es el que, digamos, establece o que tiene la obligación de hacer todo esto. Y bueno, básicamente, nada más para repasar qué es lo que tendríamos que hacer en el caso de una reacción transfusional. Esto es muy importante que lo puedan reconocer y sobre todo que lo reporten. Lo primero sería suspender la transfusión, es decir, iniciamos una transfusión, tiene alguna molestia el paciente, algún cambio en sus signos vitales, pues hay que suspender la transfusión e iniciar la investigación. Y lo que se puede hacer también es verificar los datos, el nombre, el número de cama, grupo sanguíneo, etc. Consignar el expediente clínico, qué es lo que está ocurriendo. Entre más específicos sean en que consignen lo que vieron, porque pues a veces en cuanto se notifica y eso, puede ser que ya no tenga todos los datos, son muy importantes para poder determinar cuál fue el tipo de reacción que tuvo este paciente. Y lo que quede de la bolsa, el resto del componente y una nueva muestra se debe enviar al banco de sangre. ¿Por qué una nueva muestra? Bueno, porque ya tuvo la reacción y podemos ahí detectar anticuerpos que se hayan desarrollado, y enviar el resto del componente, porque el siguiente paso pues le toca al banco de sangre, que es, bueno, revisar la solicitud y documentos de la bolsa y datos del donador. Se tiene que repetir el grupo sanguíneo en la muestra del concentrado deficitario y en la nueva muestra del paciente, para ver que no haya habido algún otro
error, ¿verdad? O sea, todo esto se tiene que corroborar. Si el banco de sangre no le envían lo que quedó del concentrado depositario, por ejemplo, o nueva muestra del paciente, pues no va a poder hacer esto, ¿verdad? Entonces los reportes van a estar incompletos. Y luego realizar nuevamente la prueba de compatibilidad sanguínea que ya se había hecho antes de otorgarle el producto sanguíneo, se tiene que volver a hacer. Y esto nos va a permitir a nosotros reportar resultados y cerrar la cadena, ¿verdad? Donde vamos a ver qué es lo que tenemos de opciones como medidas preventivas para que este paciente no vuelva a desarrollar esto, o si fue alguna falla en el proceso, pues para ver qué es lo que está ocurriendo y tratar de disminuir el riesgo de que vuelva a ocurrir. Los comités de medicina transfusional, como les mencionaba, bueno, esto está reglamentado en la norma 253 y pues principalmente su función es evaluación y mejoramiento de las prácticas transfusionales. Habitualmente quien requiere tener un comité son las unidades hospitalarias que transfundan 50 o más componentes por mes, y lo va a presidir habitualmente el director del hospital o el delegado, el secretario técnico será el responsable sanitario, y los jefes de servicio de esos hospitales deben formar parte, así como jefatura de enfermería y de trabajo social de este comité, para que podamos tener, digamos, un equipo multidisciplinario. Y por último, bueno, esto que se está divulgando más, ¿verdad?, que es la hemovigilancia. Digamos, la hemovigilancia implica pues todo el proceso de finalmente de la transfusión sanguínea. No implica nada más llevar la sangre y ponerla, no implica nada más donar, no implica nada más indicar. Todo este proceso, ¿verdad?, conforme tengamos mayor calidad a la hora de hacerlo, conozcamos bien las indicaciones como médicos, sepamos identificar las reacciones, sepamos qué hacer cuando ocurre una reacción, ¿verdad?, saber que tenemos que enviar al banco de sangre todo lo necesario para que haga una investigación sobre esta reacción, pues nos va a permitir poder llevar la hemovigilancia, obtener un producto de calidad y un proceso de calidad. Entonces la hemovigilancia consiste en un conjunto de procedimientos de todo esto de vigilancia que va a abarcar toda la cadena, ¿verdad? Y eso implica entonces tratar de buscar mayor cantidad de donadores altruistas, ¿verdad?, para que mejoremos la cadena desde la donación, procesamiento de la sangre y sus componentes. Pues esto dependerá del banco de sangre, ¿verdad?, de todos el sistema de calidad que tengamos en cuanto a la serología, inmunohematología, y luego, bueno, el suministro y la transfusión. Pues aquí es donde se pueden dar principalmente algunos errores humanos, ¿verdad?, a la hora de llevar la sangre, de recibirla, de aplicarla al paciente. Entonces todo esto también hay que conocerlo bien, y el seguimiento, ¿verdad?, sobre todo el monitoreo y la evaluación de las reacciones transfusionales. Entonces esta comprende todo el seguimiento, notificación, investigación y análisis. ¿Para qué? Pues para poder adoptar las medidas encaminadas a prevenir la presentación o la recurrencia de estos eventos. Por último, nada más puedo recordarles, nosotros todos como personal de salud pues estamos involucrados en esto. Espero que hay muchos mitos todavía acerca de la donación de sangre, ¿verdad?, que pues no es lo que suben de peso, ¿verdad?, que a lo mejor lo pueden necesitar. Realmente, conforme nosotros podamos tener bancos de sangre donde tengamos mayor cantidad de donadores altruistas, pues no estaremos en una preocupación también que es común de que pues es que si le llega a ocupar un familiar, mejor no dono, porque luego si lo ocupo para un familiar. Bueno, si empezamos a tener donación altruista, pues cuando llegues al hospital pues no vas a necesitar eso. Digamos que a veces es muy difícil para los familiares tener un paciente delicado y aparte tener que estar buscando donadores y luego pues tener que ir al banco de sangre y no dar, digamos, las respuestas completas o mentir a la hora del interrogatorio, porque ponemos en riesgo pues prácticamente toda la cadena transfusional. Y como personal de salud, pues digamos que lo que nos toca mucho es la decisión médica de los compañeros médicos y todo lo que implica la administración y suministro pues al personal de enfermería, ¿verdad?, que son pues principalmente los que van a estar ahí al frente del paciente. Muchas gracias.